Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Carlos Vizcarrondo son nuestros analistas de la Coalición Paz para la Niñez. Está la doctora Yasmín Pedrogo. Y en el último segmento de Kilómetro Cero, Luis Avilés estará con nosotros en Sobre la Mesa. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles. Miércoles que para ella sabe a viernes. Se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Y junto a ella, café en mano, todos nosotros analizamos los temas para hoy, 15 de marzo, los idus de marzo del 2023. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hoy quiero discutir varios temas, entre ellos quiero discutir lo que se está mencionando públicamente acerca de la procuradora, designada procuradora de las mujeres por el expresidente de la Cámara y portavoz del PNP en el Senado, acerca de unos alegados señalamientos que se están haciendo en contra de esta figura, ahora como justificación para plantear una oposición por parte de varios miembros del PNP a la designación de esta persona, designada de paso por el gobernador del Partido Nuevo Progresista. Quiero hablar también sobre las expresiones que hiciera el senador Juan Zaragoza, exsecretario de Hacienda también, en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel, acerca del diseño estratégico y de política pública detrás de la reforma contributiva que está planteando el gobernador. Pero quiero comenzar esta mañana con el anuncio que hiciera la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, solicitándole a través de las redes sociales a sus seguidores apoyo económico para costear ciertos elementos de su defensa que no están cubiertos por el ofrecimiento generoso de sus abogados de trabajar de forma voluntaria. Vamos a escuchar un breve segmento de lo que dijera en redes sociales la ex gobernadora Wanda Vázquez. Confiada en mi inocencia. Vamos a luchar por duro que sea el proceso. Vamos a llegar hasta el final y vamos a poder demostrar esa inocencia. Hay ocasiones en que por la falta de recursos hay personas que, pudiendo defenderse, se rinden y tiran la toalla. Esa no es Wanda Vázquez Garcet. Se reseñó, y no es un secreto para nadie, que litigar un caso en el Tribunal Federal tiene un alto costo. Así que litigar un caso en el Tribunal Federal envuelve sacrificio, esfuerzo, dedicación y recursos. No solo es la representación legal, también eso envuelve las personas que ayudan a los abogados, como los oficiales jurídicos, los investigadores, los escritores. Recursos que igualen los que tiene el gobierno federal para estar en igualdad de condiciones. De esa manera confío y siempre he confiado y doy gracias a Dios por los abogados que tengo. Que ellos también en ese proceso de defenderme necesitan todas las herramientas para poder demostrar mi inocencia. Como les dije el 4 de agosto del 2022, todo ese proceso es una gran injusticia para mí. Quería comenzar precisamente con esa expresión con la que cierra ese segmento del mensaje. Esto es una gran injusticia para mí. Esto es una gran injusticia para mí. Qué expresión más desafortunada. La verdad que ese mensaje, cuando lo veo, me hace sorprenderme nuevamente que Wanda Vázquez efectivamente haya llegado a ser gobernadora de Puerto Rico. Una persona evidentemente que no se preparó para ese mensaje. Aquí no había siquiera un teleprompter, ella está leyendo unas notas, un video que luce bastante casero, honestamente. Pero poniendo eso a un lado, insisto, esto es una gran injusticia para mí. Pero ella
por lo visto, no se da cuenta que lo que ha dicho durante su alocución habla de una gran injusticia sistémica. Y yo no voy a entrar en si hay hipocresía o no en las palabras de la ex gobernadora, si es conveniente o no, si es un oportunismo por parte de ella o no, el ahora arroparse en esa bandera de la justicia. Pero ella dice algo en esa alocución haciendo referencia a que hay personas inocentes que tiran la toalla por el costo de defenderse en el tribunal. Y de nuevo, poniendo a un lado si es una hipocresía, si es oportunismo de su parte. Lo está diciendo, eso que está planteándose, lo está diciendo toda una ex gobernadora, toda una ex secretaria de justicia, toda una ex fiscal de distrito y fiscal, con 30 años de servicio precisamente al interior del Departamento de Justicia. Pero lo que ella está diciendo es que realmente es un departamento de injusticia. Y yo tengo que darlo por bueno porque precisamente lo está diciendo una persona que conoce las interioridades de cómo operan los tribunales en el país, de cómo se procesan personas imputadas de delitos en nuestro país. Y ese señalamiento, aún dándose en el contexto de una solicitud de recursos para defenderse en el Tribunal Federal, yo creo que esa expresión no podemos dejarla pasar por alto sin detenernos y analizar como país lo que ella ha planteado y cuestionarle a Domingo Emanueli y cuestionarle a Steven Muldrow y cuestionarle a los jueces del Tribunal Federal y a la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, si efectivamente nosotros tenemos un sistema tan bizantino, tan costoso, y vamos, yo sé la contestación a esa pregunta, pero cuán común realmente es el que nosotros tengamos personas inocentes que los llevamos a declararse culpables por el peso, por el costo, por la carga que implica el poder defenderse, porque ese no es, mis amigos y amigas, ese no es el propósito de nuestro sistema penal. No se supone que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a nombre de quienes se llevan los casos criminales en Puerto Rico, ¿verdad? Pueblo de Puerto Rico versus fulano de tal, eso es un caso criminal. No se supone que ganemos los casos por defecto, que ganemos los casos porque hemos llevado a la bancarrota al acusado. No se supone que ganemos los casos por cansancio. Me cansé de esto, no puedo más. No. Se supone que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, ganemos los casos en base a la evidencia. Y si lo que está señalando aquí toda una secretaria de justicia, ex secretaria de justicia, es que sistémicamente tenemos un problema donde personas inocentes están declarándose culpables para evitar los costos de una defensa, pues entonces tenemos un serio problema en nuestro país. Y poniendo a un lado las particularidades de este caso, que podemos entrar en ellas más tarde, yo creo que es un señalamiento que amerita un análisis y una reflexión por parte de todo el pueblo de Puerto Rico. Escuché también esta mañana, en Pegados en la Mañana, a Julio Rivera Saniel entrevistando al amigo, y es mi amigo Jorge Dávila. Y Jorge plantea que todo lo que le está pasando a Wanda Vázquez es porque ella rompió con los esquemas políticos en Puerto Rico aspirando a ser gobernadora, cuando previamente todos los que habían aspirado a ese cargo habían sido personas que venían de tener una carrera política. Y yo no voy a entrar en criticar a Jorge Dávila por defender a la ex gobernadora Wanda Vázquez. Pero sí voy a decir que, desde mi punto de vista, lo que está pasando con Wanda Vázquez es que finalmente,
ella está teniendo que enfrentar consecuencias serias por toda una carrera pública en la que ella y su esposo continuamente estuvieron llegando hasta la raya de lo legal y en algunos casos, según mi parecer, según mi opinión, rebasando esa raya. Y eventualmente en algún momento, si uno insiste en retar a la justicia, si uno insiste en retar a las autoridades, si uno insiste temerariamente en asumir una serie de riesgos, eventualmente uno de esos riesgos, por poco probable que sea, se va a materializar. Y aquí se ha materializado una acusación. ¿Y por qué digo que Wanda Vázquez continuamente y temerariamente se acercaba a la raya que deslinda lo legal de lo ilegal? Bueno, basta con ver la retahíla de casos en los que ella se ha visto envuelta o se vio envuelta. Y me dirán, no, pero ella salió bien. ¿Está bien? Salió bien en algunos casos, sí. Salió bien de aquel caso en el que intervino siendo secretaria de Justicia en un caso criminal por un escalamiento en una casa en la que había estado su hija. Salió bien porque sus abogados en aquel momento se inventaron la teoría muy creativa de que en aquel momento ella no había intervenido, cosa que no habíamos sabido hasta que lo llevaron, creo que fue a la BP, vista preliminar. Teoría que decía que ella no había intervenido como secretaria de Justicia, sino que había intervenido como víctima y que como víctima del delito, aunque ella no había sido víctima directamente, pero la ley que define cómo se cataloga a una víctima en Puerto Rico incluye a los familiares directos de una víctima de un delito. Así que dijeron, no, es que ella no intervino y no se reunió con los fiscales como secretaria de Justicia. Ella se quitó ese sombrero, lo dejó abajo en el escritorio de la Guardia de Seguridad abajo, en el primer piso del Departamento de Justicia, y se puso el sombrerito de víctima. Y como víctima le cobijan una serie de derechos bajo la Carta de Derechos de las Víctimas de Delitos en Puerto Rico. Y entonces esa teoría se la compraron en el tribunal, de que efectivamente ella había operado bajo eso. Claro, que en ningún momento preguntaron, oiga, pero espérese, ¿y cuántas otras víctimas de delito solicitan y se le conceden reuniones con los fiscales para discutir los pormenores de sus casos? Y apuesto que esa carta de derechos de las víctimas no la invocan, o si la invocan los fiscales y el Departamento de Justicia, ya ustedes saben lo que hacen con la Carta de Derechos de las Víctimas de Delito en Puerto Rico. Pero claro, es que Wanda Vázquez no estaba allí como víctima, estaba allí como secretaria de Justicia, por supuesto que sí. Y está bien, ellos lograron probar que no había un delito, pero aún así yo creo que había un asunto ético que se debió haber visto. Pero los tribunales tampoco intervinieron en cuanto a un asunto ético. Después entonces el caso del esposo. El caso del esposo siendo juez de primera instancia, utiliza los recursos de su oficina para convocar a uno de los policías que también estaba envuelto en el caso del escalamiento en la casa donde había estado la hija. ¿Y qué sucede de nuevo? Bueno, pues el departamento, o debo decir, los tribunales, aún estipulando que muchas de esas cosas habían pasado, encontraron que no pasó nada malo. En ese caso, ni recuerdo cuál fue la teoría, no había algo tan creativo como la Carta de Derechos de las Víctimas. Lo que había era simplemente el temor de los tribunales de pisar callo con una persona poderosa, ¿verdad? Porque eso también pasa. Y así por el estilo. Ni hablar del caso de el vehículo de lujo que sacó de un dealer el señor esposo, en aquel momento primer damo o primer caballero del país, cuando ya Wanda Vázquez estaba en la fortaleza. Y le dieron un carro para que hiciera un test drive por varias semanas o meses, por lo menos eso se dijo en la prensa, sin tener que pagar por el vehículo. Eventualmente, pues yo presumo
que habrá entrado en algún tipo de acuerdo de financiamiento para ese vehículo de lujo, un BM de 100 y pico de mil pesos. Entonces, todos esos casos y otros se van acumulando y se van acumulando, y eventualmente llegó el caso que colmó la copa. Y ese caso es este. Y este caso es bien serio. Este caso es bien serio. Es un caso de, según alegan los federales, venta de influencias al más alto nivel en nuestro país y tocando una industria tan crítica para la estabilidad económica del país como la industria bancaria. E intervenciones indebidas en la gestión del regulador. Y acciones que a todas luces, yo no sé si van a poder probar porque, como discutíamos ayer con el caso de Ángel Pérez, para probar un delito no es suficiente la evidencia que apunta al delito. Tiene usted que cumplir con todos los requisitos y los elementos para probar el delito. Pero ciertamente aquí hay muchas piezas de evidencia que, desde mi punto de vista, en mi opinión, articulan un esquema. ¿O es que nos creemos que el individuo que acabó siendo comisionado de instituciones financieras, que previamente había trabajado para Bancrédito, banco cuyo presidente estaba financiándole encuestas a la campaña de Wanda Vázquez, que eso fue pura casualidad, que sacaran al comisionado de instituciones financieras anterior y que coincidentalmente apareció allí una persona para presidir la OSIF, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, que esa persona había sido también empleado de Bancrédito? Nos creemos ese cuento, porque si ustedes se creen ese cuento, les tengo un puente en Brooklyn que está a buen precio. Entonces, cuando uno ve todos estos elementos, de nuevo, tengo que decirle a mi amigo Jorge Dávila y a todos los que escuchan a la gobernadora y a sus aliados, no. Esto no se trata aquí de un esquema para descarrilarla, para tomar represalias contra ella, porque ella quiso meterse en la política y los políticos sintieron que ella estaba adentrándose en un terreno que era campo ocupado por ellos. No. Todo esto viene de mucho antes. Viene de mucho antes. Viene desde que era secretaria de Justicia, desde que era fiscal, desde que era procuradora de las mujeres también, desde mucho antes de que ella dijera yo voy a aspirar a un cargo electivo. Todos esos casos vinieron acumulándose y por lo visto el acceso al poder que le dio el estar en Fortaleza solo acrecentó el apetito que ella tenía por el riesgo. Y de nuevo, cuando uno sigue tomando riesgos, eventualmente es posible que uno de esos riesgos se materialice. Y eso es lo que pasó aquí. Esto no tiene nada que ver con represalias. Ella aspiró en la primaria y perdió. Bueno o malo, esos son los hechos. A ella no le impidieron el acceso a la papeleta primarista del Partido Nuevo Progresista. Y los casos que ella ha tenido que enfrentar durante su carrera pública son casos que vienen desde antes de ella anunciar una aspiración a la gobernación. Así que no, ese cuento yo no me lo creo. Este caso de Wanda Vázquez lo veremos ventilarse próximamente. El que quiera apoyar a la gobernadora y donar para su defensa, pues santo y bueno, derecho tiene a malgastar su dinero de esa manera. Pero a mí, y creo que a la mayoría de nuestros radioescuchas, ella no nos coge. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán. Se me quedaron 2 temitas ahí, pero los toco con ella. Y por supuesto que, como tengo el privilegio de compartir con una de las mejores abogadas criminalistas de Puerto Rico, voy a traerle este tema. ¿Cómo es eso de que hay gente inocente que tira la toalla? Y lo dice toda una ex secretaria de Justicia. Y nosotros nos vamos a tener una conversación amplia acerca de lo que eso significa para la justicia o la injusticia en Puerto Rico. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se siente a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Oye, las gracias de nuevo a Gracias. Lozada, Sí, del fondo de mi corazón, ayer, porque ella siempre está ahí al pie del cañón. Marilú, Wanda Vázquez tira un mensaje, dice que hay una grave injusticia contra ella y dice que hay gente inocente que tira la toalla por los altos costos de defenderse. Y para mí esa expresión en particular es bien preocupante y amerita un análisis porque, vamos, tú y yo quizás podemos aceptar eso, pero no creo que debamos aceptarlo. O sea, podemos aceptarlo como cierto, pero no debemos aceptarlo. Y cuando viene en voz de una persona que fue secretaria de Justicia, que fue fiscal, que fue gobernadora de Puerto Rico, es una denuncia seria la que ella está haciendo. Olvídate del caso de ella. Yo creo que va a haber bastante evidencia en el caso de ella. Pero ese señalamiento de ser cierto, pues habla de un sistema que está roto. Totalmente, yo estoy de acuerdo no con lo que ella dice, estoy de acuerdo con que es un sistema de justicia que está roto y que aquí el acceso a la justicia es una ficción. Aquí hay muchas personas que se ven impedidas particularmente de ir, digamos, a tribunales apelativos porque no cuentan con los recursos para pagar el trabajo apelativo. Eso es una realidad. Usted tiene que tener dinero para trabajar para los casos apelativos, sobre todo si usted ha podido contratar un abogado de la práctica privada para los casos en instancia y se quedó sin chavitos para el apelativo, pues mire, usted no tiene acceso a la justicia, punto y se acabó. O sea, el acceso a la justicia está aquí más garantizado para las personas que cuentan con recursos económicos. En los casos de naturaleza criminal, como es el caso de ella, existe tanto el defensor público en la esfera federal y en los tribunales de Puerto Rico existe la Sociedad para Asistencia Legal. Y esas personas en esas oficinas entrevistan y cualifican a los clientes y si cumplen ciertos criterios se les nombra un abogado. Pero aquí hay una disposición constitucional y existe también en los Estados Unidos de que usted tiene derecho a un abogado. O sea, usted no tiene que representarse por derecho propio en un caso criminal porque no tiene dinero. El Estado tiene la obligación de nombrarle un abogado. Si usted dice, mire, yo no tengo dinero para pagar un abogado, si usted realmente no tiene dinero para pagar un abogado y cumple con los criterios de la Oficina del Defensor Público, se le nombra uno. Si no, el tribunal le nombra un abogado de un pool de abogados que hay, ¿verdad?, para servirle a esas personas que no pueden contratar un abogado. Así que eso de que la gente tira la toalla porque no puede costear sufragar los costos de una defensa, eso no se lo cree nadie. Aquí la gente tira la toalla por otras razones. Aquí la gente puede tirar la toalla porque realmente el riesgo de enfrentar un juicio plenario es muy alto y entonces a mí me están ofreciendo que yo me declare culpable por un delito inferior y hay muchas alegaciones de culpabilidad por conveniencia. Eso se hace todos los días en los tribunales, pero que tiras la toalla porque no tienes dinero, la realidad es que el sistema tiene los mecanismos para que tú no te representes por derecho propio. Y esto realmente no es creíble de parte de Wanda Vázquez. O sea, ¿tú crees que entonces no es cierto lo que ella está planteando? El que quiere defenderse, los recursos los hay. Los recursos los hay, sí, porque el tribunal tiene que nombrarle un abogado por disposición constitucional. Buenos recursos. Sí, yo creo que sí que los hay. Yo creo que hay buenos recursos, sí. Y sobre todas las cosas, los jueces que son los que asignan a esos abogados, porque en la federal, hasta donde tengo conocimiento, hay un pool de abogados
que le llaman abogados de oficio. Y hay una oficina incluso. Está la oficina del defensor federal, Exacto. pero del defensor público, perdón, pero esa oficina tiene unos criterios. Si opera igual que la Sociedad para Asistencia Legal, tiene que tener unos criterios de indigencia, unos criterios de que esta persona no cualifica realmente para contratar a un abogado. Yo no creo que ella cumpla con esos criterios de indigencia, porque entiendo que ella es una persona que cuenta con ciertos recursos para pagar una defensa. Al nivel que le está costando, no, aparentemente no, pero una persona que no cuenta con los recursos para costear una defensa, el tribunal tiene por obligación, por disposición constitucional, que nombrarle un abogado, y los jueces, conscientes de la naturaleza del delito de que se trata, por lo menos en Puerto Rico hay una lista, y se supone que esa lista, porque yo soy una que he cuestionado esa lista, porque hay mucha gente que no está en esa lista y debería estar. Se supone que es por turno, y entiendo que, no sé si en la federal es igual, pero sí los recursos para que se te nombre un abogado existen, porque tú no puedes defenderte solo bajo la excusa, digamos, ¿verdad? O la razón de que no cuentas con recursos para pagar a un abogado. Si tú no cuentas para empezar, si hay un abogado que te cobra 100,000 pesos y tú tienes 75, pues tú cuentas con recursos para pagar una defensa. Pues búscate uno que te cobre 75 o uno que te cobre 50, pero ella tiene los recursos para pagar una defensa. A lo mejor no la defensa que la está representando en este momento, pero los recursos los tiene, ¿verdad? Porque Wanda Vázquez no es indigente, y debe... Por lo menos tienen un BM allí en la casa. Sí, y hasta donde tengo entendido, ella reside en una de las urbanizaciones más exclusivas del área metropolitana, ¿verdad? Yo no voy a decir cuál es, pero allí no vive doña Yuya, la amiga. También es cierto que hay mucha gente que vive en las urbanizaciones caras y están endeudados hasta... Sí. Porque sabes que la gente, el carro en el supermercado le chocaron la puerta y rápido van para el dealer a buscar otro carro. Y muchas veces sí, a fuerza de, no de billetes, sino sí, a fuerza de crédito. Eso es verdad. Y lo hacen en muchas ocasiones para mantener cierta apariencia y cierto estatus ante la comunidad, ¿no? Pero esas deudas que tú tienes cuando alguien te va a cualificar, al mirar el estatus en el que tú estás viviendo, automáticamente te van a rechazar como una persona que puede tener un abogado de defensor público. Pero si ella cero dinero no puede tener. O sea, ella tiene que tener unos chavitos, como dicen pueblerinamente, achocados, que le estén cobrando más de los chavitos que ella tiene. Es muy posible, porque las defensas en los tribunales federales son costosas. Pero bueno, a lo mejor le están cobrando X cantidad, ella llega hasta aquí y entonces pues necesita la diferencia. Y creo que en el caso de Acevedo Vilá, no sé si fue 1 o 2 millones de dólares que le cobró aquel señor Tomás Green. O sea que eso te da más o menos una idea. Y de allá para acá también la inflación y todo eso. Exactamente. Oye, exactamente. Inflación. Marilu, te pregunto, y lo que dice Jorge Dávila, los efectos de que esto es una especie de represalia contra ella por haber querido meterse en el ámbito político electoral, cuando todos los gobernadores anteriores venían de esa carrera más típica de que fueron legisladores y aspiraron 20 veces y entonces llegaron a la fortaleza. Mira, yo tengo que decirte al pan pan y al vino vino. Yo no soy yo no soy fanática de los federales, pero yo tengo que reconocer algo. Este fiscal Muldrow no está con esas pequeñeces. Muldrow no está en las de someter casos por politiquería chiquita, que es la politiquería chiquita y barata que nosotros estamos acostumbrados a discutir aquí. Eso tú se lo puedes plantear. Bueno, aquí no. Aquí en Puerto Rico, por eso, ¿no? En este programa no. No, aquí jamás y nunca en este programa. Me refiero a aquí en Puerto Rico. Eso podrías tú adscribírselo
a X secretario de Justicia que te somete casos por represalia. Eso pasa aquí todos los días. Porque yo, como esta me está metiendo sal en la herida, yo voy a ver cómo yo la paro y le voy a someter estos casos, o aquel voy a ver cómo le someto esto. Eso puede pasar. Aquí en la política chiquita y barata puertorriqueña, eso puede ocurrir. Yo no creo que sea el caso de Muldrow. Muldrow me parece que es un funcionario muy serio, una persona que cuando decide someter los casos, a mi juicio, y hablo como abogada que no pisa el Tribunal Federal, me parece que es una persona que al momento de someter los casos se ocupa de que la prueba esté ahí. Que el jurado la crea o que el juez lo vea de una manera distinta, esos son otros 20 pesos, pero me parece que es una persona que se ocupa de llevar los casos bien organizados, con la prueba que necesita, y se ha visto. Se ha visto en el tiempo que lleva como fiscal de Distrito Federal aquí. Así que todo esto que dice Wanda Vázquez, mira, ella quiere llegar hasta las últimas consecuencias, derecho tiene, igual que Ángel Pérez, ya se verá en el proceso, ¿verdad? Y si lo ve por jurado, como se supone que aquí los jurados emiten veredicto, en la federal desde mucho antes que aquí, se supone que los jurados emitan veredicto por unanimidad. Con uno que se te tranque, pues se trancó, y habrá que ver, eso depende de la prueba que haya, de la destreza del abogado en confrontar esa prueba, si tiene prueba de defensa, muchísimas cosas pueden pasar. Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero que hablemos sobre estas denuncias que de pronto hace Tomás Rivera Chats. Mira esta, te voy a leer aquí. Prepárate. ¿Estás sentada? Sí. ¿Estás sentada? Tomás Rivera Chats dice: hay informes de auditoría. Está hablando sobre Vilmary Rivera Sierra, la designada procuradora de las mujeres. Hay informes de auditoría que señalan que el hogar que ella dirigía hubo graves deficiencias. Graves. Como, por ejemplo, no se usaron los formularios correctos para la información de las personas que pedían servicio. Imagínate. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terrible! En vez del formulario NM23 usó el NM24. ¡Ay! Y no dice por ahí que es comunista. No, Eso es lo todavía que falta. no he llegado ahí, pero seguramente comunista y Sí, creen en la ideología de La género. ideología de género. Uy, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, Vilmary Rivera Sierra es una persona que lleva 18 años dirigiendo hogares para víctimas sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico. Fue nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi, gobernador del Partido Nuevo Progresista, y precisamente ha sido entre los afiliados en el Senado a dicho partido donde ha surgido mayor oposición. También, por supuesto, por parte de Proyecto Dignidad. Cuando hacen el nombramiento, inicialmente el señalamiento principal era que esto era una persona que creía en la educación con perspectiva de género, que los opositores lo llaman ideología de género, como si la palabra ideología también fuese una palabra despectiva. Que me sorprende, porque aquí siempre dicen que el PNP es un partido ideológico. Bueno, pues voy a empezar a usar ideología como una palabra soez, ¿no? ¡Oh, tú eres ideológico! Bueno, pero nada, perspectiva de género era el tema que generaba oposición entre quienes, pues por una diferencia sobre la visión de cómo atender el tema, están dispuestos a poner a un lado toda una hoja de servicio al país desde organizaciones sin fines de lucro, porque no coinciden con su visión acerca de cómo resolver esos problemas. Y yo creo que eso es muy lamentable. Yo no recuerdo haber visto, quizás desde Tati Fernós, puedo estar equivocándome y dejando fuera gente, no recuerdo una persona que venga con tanto bagaje y tantas cualificaciones para ocupar el cargo de procuradora de mujeres. Cosa que hay que incluso reconocerle al gobernador el haber hecho ese nombramiento. Cierto. Ahora, Tomás Rivera Chats de pronto ha descubierto
una auditoría y dice, voy a leerlo completo para ser justo. Hay algunas cosas que quizás son un poquito más serias, pero ya, no sé si escuchaste la entrevista que le hizo Julio a la senadora Migdalia González, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, dice, mira, eso son cosas administrativas. Claro. Además que viniendo de Tomás Rivera Schatz, Sí, hay que ha tenido y que ha tenido 2 o 3 líos, ¿verdad? Porque o es que nos olvidamos del caso del superintendente del Capitolio y las remodelaciones esas de lujo, ¿ah? Cuando él era presidente del Senado. Y sus intervenciones, las intervenciones de ese superintendente del Capitolio en recursos naturales que provocaron que Tania Vázquez saliera corriendo y todavía la están buscando. Bueno, dice aquí Tomás Rivera Schatz, hay informes de auditoría que señalan que en el hogar que ella dirigía hubo graves deficiencias, como por ejemplo, no se usaron formularios correctos para la información de las personas que pedían servicios allí en ese hogar, las víctimas de maltrato. No se enviaban abogados a las vistas de órdenes de protección. Los expedientes de las víctimas del hogar no estaban completos, que tuvieron que devolver dinero que no pudieron utilizar correcta y adecuadamente, y que no se ofrecían servicios y talleres como se había propuesto que se harían. Son señalamientos muy serios. De paso, si tú estás devolviendo el dinero porque no pudiste ofrecer los servicios, pues no es que te fotuteaste el dinero y tuviste que devolverlo porque lo usaste mal. Es que, pues mira, quizás te quedaste sin tiempo. Muchas de estas propuestas que usan las entidades sin fines de lucro tienen unas fechas fatales y después de cierta fecha, si tú no has usado el dinero, tienes que devolverlo. ¿Es ideal? No. ¿Es un delito? Tampoco creo. Entonces, me resulta irónico que sea Tomás Rivera Schatz el que esté ahora buscando estas excusas baratas para justificar una oposición que él tiene desde el primer día. Mire, y si usted está opuesto, ese es su criterio y derecho tiene. Para eso es senador, para eso el pueblo de Puerto Rico lo sigue eligiendo, ¿verdad? Igual, pues yo tengo derecho también a decir... el pueblo de Puerto Rico son mucha gente. Bueno, yo sé. Pero igual, pues yo tengo derecho a decir, yo no creo que ese debería ser el criterio que se utilice al momento de decidir quién debe ocupar un cargo. Claro. Si comulgo con esa persona o no en asuntos políticos. O sea, esto es una persona que va a ocupar un cargo de una oficina que es defensora de los derechos de las mujeres en nuestro país, y esa ha sido la trayectoria de esta persona. Sobre esas bases, pienso yo, se debería medir si es la persona idónea o no para ocupar ese cargo. Mira, lamentablemente el senador Rivera Schatz es una persona que yo creo que al país le hace más daño que bien. Y lamentablemente, porque nosotros hemos visto sus ejecutorias, ¿verdad? Como cuando tiene posiciones de poder y cómo atropella, utiliza ese poder que tiene para atropellar a la gente, y en otras ocasiones para beneficiar a sus amigos, porque ahí tienes el caso del superintendente de la policía, este señor... su nombre empieza con J, no es Jensen, bueno. Y también cuando en un momento dado, siendo presidente del Senado, convirtió su oficina en refugio, dándole contratos a Maceira, dándole contratos a Vega Borges, dándole contratos a Santini. Y es una persona que, por lo que tú me muestras, invierte su tiempo en vez de crear legislación que propenda al cambio social y ayude a este país a salir del hoyo en el que su partido, junto con el Partido Popular, lo ha metido. Él se pone a hurgar, ¿verdad?, en la vida y milagros de la gente a las que él quiere tratar de cortarles la cabeza. Por alguna razón, él se ha ensañado contra esta señora, que como tú bien señalas, yo tiendo a coincidir contigo que después de María Dolores Fernández quizás es la persona más preparada para asumir ese cargo. Él todavía conserva cierto apoyo en el caucus legislativo del PNP, al punto de que yo me atrevería a decir la gran mayoría de los legisladores del PNP o le tienen miedo, yo no sé qué es lo que les pasa, pero la gran mayoría de esos legisladores y legisladoras están en contra del nombramiento de esta persona, ¿verdad? Lo muy triste, y esto lo digo a manera de paréntesis, lo muy triste es que haya, según dijo el senador Aponte Dalmau,
haya legisladores del PPD que también se oponen. Eso para mí es inconcebible y yo quisiera saber quiénes son. Hay dos aquí. La verdad que quisiera saber quiénes son porque no creo que tengan razón ninguna para oponerse a un nombramiento que es excelente y que hay que reconocerle al gobernador que por lo menos algo bueno de todo lo que ha hecho en el país hizo en este caso. Hay dos senadores al menos que, según la cita que hace Primera Hora Nidia Bauzá y Frances Rosario, Javier Aponte Dalmau dice que tienen preocupaciones, han mostrado preocupaciones. Ramón Ruiz Nieves y Rubén Soto. Bueno, pues no sé, habrá que ver cuáles son sus preocupaciones, porque esas cosas se hablan y se discuten, y esta joven, Vilmaris Rivera, ha estado en la mejor disposición de reunirse con todos los senadores, ¿verdad?, que tienen a su cargo evaluar su nombramiento. Pero en el caso particular de Rivera Schatz, es una persona que se complace en hacer daño, y entonces hurgar en la trayectoria claro, él tiene que conocer quién es ella porque la puede interrogar cuando vaya a su vista de confirmación, y él entiendo que forma parte de la Comisión de Nombramientos del Senado, pero mire, esa situación de que hubo que devolver dinero, pues usted le pregunta en la vista y ella le contestará, pero llamar a una conferencia de prensa o hacer un parte de prensa diciendo que hay graves deficiencias para empezar a demonizar, porque esa es su estrategia. Él viene, lanza la píldora venenosa y lo magnifica, y de ahí empieza a correr la bola, y los que no tienen argumentos se pegan de ahí. Yo quería señalar algo que a mí me preocupó mucho una vez que escuché a la senadora Nitza Morán, que yo creo que es otra de las que hay que evaluar qué es lo que compone en este país como senadora, que fue a un programa y estaban discutiendo el nombramiento de Vilmaris Rivera, y había a un lado senadoras que la apoyan y a otro lado senadoras que no, entre las cuales estaban creo que 2 del Partido Nuevo Progresista y Joan Rodríguez Bebe. Y la senadora Morán dijo algo muy preocupante que deja ver hasta qué punto la politiquería se ha entronizado en el sector público. Y ella dijo que el PNP estaba gobernando y debía ser una persona afín al PNP. Estoy parafraseando, no la estoy citando. Y eso es totalmente preocupante. Esa es la razón por la cual aquí se nombró una persona tan inepta como Lercy Boria. Que dicho sea de paso, nunca dio pie con bola, y una de las cosas... ¿No renunció? Ajá, renunció y ahora está en otro porque puesto. la nombraron, creo que está en la Secretaría de Estado. Imagínate. Yo lo que es tuirte de jefa de agencia. O sea, cuán inconforme tiene que haber estado ella, cuán incómoda tiene que haber estado ella y un nombramiento de 10 años. De 10 años. Faltaban un montón. Tú renunciar para meterte de subsecretaria. Sí, y allí estás escondidita, allí no estás bajo el escrutinio de nadie, pero aquí ella estaba constantemente bajo fuego. Y una de las cosas que parece olvidar Rivera Schatz y otras personas que se oponen, a mi juicio, frívolamente en contra de este nombramiento, es que la propia ley que crea la Oficina de la Procuradora de la Mujer requiere que quien sea electa tenga el apoyo de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, y ella lo tiene. Lo que pasa es que las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres el PNP es enemigo de estas organizaciones porque choca lo que ellos aspiran, lo que sea la familia, los derechos reproductivos, la forma que ellas tienen de ver cómo se combate la violencia de género, exigir que se implante un currículo de perspectiva de género. Todo esto son cosas contra las que el PNP se ha expresado, las que el PNP combate, y claro está, ella representa esa visión, las organizaciones de mujeres la apoyan, pues entonces ahora vamos a crear esta campaña, porque es una campaña fabricada, vamos a crear esta campaña para que no la nombren. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, en la próxima hora y en el próximo segmento, como todos los miércoles, conversamos con el licenciado Rafael Anglada, y hoy en sustitución del senador Rafael Bernabe está el licenciado Carlos Vizcarrondo. En el segundo segmento
en el segmento que tenemos dedicado a la coalición Paz para la Niñez, hablamos con la doctora Yasmín Pedrogo y en el último segmento conversamos con el doctor Luis Avilés de Kilómetro Cero. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, hoy miércoles conversamos con el panel que compone el licenciado Rafael Anglada y en sustitución del senador del Movimiento Victoria Ciudadana está el amigo licenciado Carlos Vizcarrondo, a quienes les doy la bienvenida, los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a ambos y particularmente al compañero Carlos Vizcarrondo, con quien me honra amistad hace más de 45 años. ¡Wow! Desde chiquitito, Rafi. ¿Perdón? Buenos días, Marilu. Buenos días al compañero Rafael Anglada. Me tiraste al medio, Rafi. 45 años. Pues yo tengo que decir que yo soy amiga de Carlos de un poquito menos, pero tampoco mucho menos. Y le agradezco que ahí a última hora haya podido sustituir al doctor Rafael Bernabe, que tuvo que cancelar su participación. Bueno, muchas gracias. ¿Perdón? Siempre a tu orden. Gracias. Bueno, quería discutir con ustedes un tema que yo estaba comentando ahorita con Armando y que realmente pues tiene varias vertientes. Puerto Rico tristemente tiene una alta incidencia de violencia de género. Aquí se han hecho muchos esfuerzos para tratar de paliar ese problema tan terrible, ¿verdad? Porque hemos conversado en muchas ocasiones que hay muchísimas violencias en el país, pero, por ejemplo, la violencia que se da contra la mujer generalmente se da porque es mujer, ¿no? Y eso es una cosa que es espantosa y que una sociedad que se llama civilizada tiene que buscar los mecanismos para atajarla, para atenderla, como también tiene que hacerlo con el resto de las violencias que se manifiestan en nuestra sociedad. Y entonces, hace, yo diría que 2 años, me parece, que el gobernador emitió una orden ejecutiva decretando un estado de emergencia por violencia de género. Luego de eso se crea el Comité PARE, se integran unas organizaciones, se hace un trabajo y sorpresivamente ese comité dejó de funcionar. Se supone que ahora se le informe al país, bueno, el resultado de ese trabajo, qué se está haciendo hasta el momento. Por lo menos la ciudadanía que mira esto desde afuera, pues no ha visto grandes avances, ¿verdad? E incluso personas que estuvieron trabajando en el Comité PARE, pues han hablado con mucha frustración con relación a lo que ocurrió allí y se impulsó y se le ofreció al país, porque el récord está, de que se iba a implantar en las escuelas públicas un currículo de perspectiva de género. Ya ustedes saben lo que pasó, cómo se le dio hacia atrás a todo esto, dándole la espalda a los reclamos de quienes conocen el tema y quienes entienden que esta es una de las herramientas más importantes para combatir la violencia de género en nuestro país. Y también, pues, ha habido de parte de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres un reclamo reiterado y constante de que la oficina de la Procuradora de la Mujer ha venido a menos, ¿verdad? A raíz de la Ley 7, esa oficina mermó sus recursos, comenzaron a nombrarse personas que realmente no tenían adiestramiento en el manejo de los casos de violencia de género, ni tenían una trayectoria reconocida por las organizaciones de mujeres, y muchas de ellas estaban más vinculadas al partido en el poder que otras cosas. Así que hubo mucha queja, ha habido mucha queja a lo largo de
de muchos años con el desempeño de esta oficina. Comentaba yo ahorita con Armando que la última procuradora, Lercy Boria, pues fue objeto de muchísimo ataque de parte y mucha crítica de parte de las organizaciones de mujeres y otros ciudadanos y ciudadanos que también examinábamos su desempeño, lo vimos como muy pobre. De buenas a primeras renunció y bueno, ahora está aparentemente en la Secretaría de Estado. Y una de las pocas cosas que a mi juicio son decisiones acertadas de parte del gobernador Pierluisi es nombrar a esta dama Vilmarí Rivera Sierra como procuradora de la oficina, como procuradora de las mujeres. Y ella pues es reconocida por las organizaciones de mujeres porque ha sido directora de albergues y de una organización, ¿verdad?, que agrupa los albergues para mujeres en el país. Lleva unos 18 años desempeñándose en esa capacidad, y las organizaciones de mujeres que tienen, o se supone que se busque su sentir en cuanto a estos nombramientos, la apoyan, ¿verdad?, incondicionalmente. Está enfrentando una oposición de aparentemente toda los senadores del PNP, a pesar de que quien la nombra es el gobernador de Puerto Rico, presidente del Partido Nuevo Progresista, y algunos, me menciona Armando, 2 senadores del Partido Popular, lo cual a mí me causa espanto, ¿no? Rubén Soto y Ramón Ruiz, creo que es su otro apellido. Y ella, entiendo que tiene una vista en el día de mañana. Les traigo a colación este tema porque a mí me parece que existiendo en Puerto Rico un problema tan alarmante como es el problema de la violencia de género, que cada año supera al anterior, que muchas hemos visto y muchos han visto en el nombramiento de la señora Rivera Sierra, pues una luz al fondo del túnel. Entonces, ver que pudiera enfrentar estos escollos, y más aún por argumentos como los que trae a colación Armando, de que si llenó un formulario mal, de que si hubo un dinero que no se pudo utilizar y hubo que resolverlo, cosas que usted puede evaluar de una conversación con la persona, ¿verdad? O incluso en la misma vista para la confirmación, pues me parece que se le hace un flaco servicio al país. Y demuestra una gran indiferencia, a mi juicio, por la situación terrible que se está atravesando de violencia de género, al torpedear el nombramiento de una persona que pudiera encaminar una política pública que realmente atendiera las causas del problema y pudiera en alguna medida lograr un cambio en una situación que es verdaderamente trágica. Carlos. Pues mira, Marilu, me parece que tú has hecho un excelente resumen de la situación que confronta la nominada Vilmarí Rivera Sierra. Me parece que el criterio para la consideración y votarle a favor o no a ese nombramiento es escudriñar el aspecto de la capacidad administrativa que ella tenga. Me parece que en ese aspecto y la experiencia que tenga con la atención de las mujeres abusadas, me parece que en ese aspecto ella tiene una hoja de servicio excelente, como tú bien señalaste, 18 años dirigiendo una institución y coordinando con otros hogares para la protección de las mujeres en el país. O sea, esta dama no va a ir a aprender, esta dama sabe dónde le aprieta el zapato, como decimos en buen puertorriqueño, a los problemas acuciantes que confrontan las mujeres por el problema de violencia de género en nuestro país. No hay más que ver el resultado constante que vemos en la televisión de las muertes
de las mujeres puertorriqueñas a manos de sus parejas, y eso es una situación que nosotros tenemos que atender con mucha prioridad. Me parece que ante el problema de la orden ejecutiva del señor gobernador para la creación del comité de pares, que pues pienso que terminó en nada, y el problema de la perspectiva del currículo, de la perspectiva de género en el sistema público, pues la respuesta del señor gobernador de seleccionar a una persona que desde mi humilde punto de vista pues tiene las cualificaciones en términos de experiencia administrativa y capacidad y sensibilidad para conocer los problemas de las mujeres maltratadas en Puerto Rico, pues me parece que ese es un buen nombramiento. Me dirijo directamente a mis queridos compañeros, compañero de Cámara, Ramoncito Ruiz, que hoy es senador por el área de Ponce, y al querido compañero Rubén Soto, para que en esa vista de mañana pues hagan un escrutinio objetivo de las capacidades de la nominada y le den la oportunidad de demostrar que ella sí puede hacer el trabajo, y las consideraciones de su posición en cuanto a las perspectivas de género, me parece que eso es secundario a la hora de buscar una persona que tenga la capacidad de hacer el trabajo desde el punto de vista administrativo y que tenga la sensibilidad para atender los problemas de las mujeres en el país. Rafi, ¿cómo ves la situación? María de Lourdes, el tema de la nominada procuradora de la mujer, primero, por supuesto que ella tiene todas las credenciales. Yo apoyo que se le confirme. A mí me parece algo que yo creo que nadie ha comentado en Puerto Rico. Yo creo que detrás de esta pequeña guerrita que le han montado, hay una guerra del fundamentalismo en contra del hecho de que ella es activa, miembro de la Iglesia Católica de Puerto Rico. Tengo entendido que su señor esposo es el diácono de la parroquia de Calley. O sea, aporto eso porque creo que no se ha dicho y creo que debe haber algo de verdad. Segundo, tú hablabas ahorita del senador Rivera Schatz. Me imagino que él está casi dirigiendo la oposición, y en el caso de Rivera Schatz tenemos a un bully perfecto. Hijo del alcalde de un pueblo pequeño, hijo de un alcalde PNP de Trujillo Alto, alto y abusador toda la vida y bocón toda la vida, y aquí estamos mezclando el concepto del bully de niño rico de pueblo pequeño, hijo del alcalde, con el tema del machismo y el desprecio contra la mujer puertorriqueña. Por supuesto que yo apoyo ese nombramiento, y me gustaría, María de Lourdes, decir unas palabras sobre la estructura del equipo, de la estructura de defensa criminal en la Corte Federal. Yo exhorto, ¿verdad?, a todas las personas interesadas en el tema a que pues se den cita mañana en esa vista, porque me parece que las personas, y las personas incluyo aquí tanto mujeres como hombres, que estamos realmente preocupados por la situación que representa el crecimiento, el aumento alarmante en los casos de violencia de género, tenemos que poner darle particular importancia a esta situación, porque como yo le comentaba a Armando, hace muchos años y muy particularmente desde que dejó de dirigir esa oficina la licenciada María Dolores Fernós, que en paz descanse, pues esa oficina fue desmereciendo, ¿verdad? Y esa oficina fue viniendo a menos. La comenzaron a dirigir personas cuyas únicas cualificaciones para dirigirla eran su vinculación al partido en el poder, al punto de que la llegó a dirigir Wanda Vázquez, y las
las organizaciones de mujeres nunca les reconocieron bagaje ni mérito alguno para dirigir esa oficina. También estuvo Lercy Boria, que como les dije, pues fue objeto de muchísimas críticas por parte de las organizaciones de mujeres y de su desempeño, más allá de esas críticas, su desempeño realmente fue muy pobre. Yo creo, desde aquí también, según lo hace Carlos, desde aquí también, pues yo hago un llamado a esos 2 senadores del Partido Popular a que por favor no se conviertan en la nota discordante, que den ese paso al frente, ¿verdad? Apoyando un nombramiento que sabemos que responde al deseo de que aquí verdaderamente haya al frente de esa oficina una persona que pueda llevar a cabo el trabajo que se necesita para atender un problema que es acuciante, un problema que realmente es importantísimo que se pueda trabajar con él, y que lamentablemente desde que se aprobó esa orden ejecutiva por la situación de emergencia por la violencia de género, yo no sé ustedes, pero yo no he visto, ¿verdad?, que eso se haya traducido en cambios sustanciales, sustantivos en la atención al problema de género, y les traje este tema porque me parece que cuando hay la oportunidad de hacer algo, deberíamos unirnos para hacer algo. Entonces me preocupa que detrás de lo que dice Rafi, que pudiera haber un problema porque ella puede ser una católica practicante, a mí me parece que además de eso, si es correcto lo que menciona Rafi, además de eso, posiblemente los legisladores del PNP pues dicen que como ya no es PNP, a lo mejor no lo es, yo no lo sé, y no me importa, esa es la realidad. No me importa si lo es o no lo es, siempre y cuando tenga los méritos para ocupar la posición. Aparentemente, esta politiquería que está entronizada en la administración pública, ¿verdad?, de que aquí ya una cosa no es el partido y otra cosa es el gobierno, sino que lo que gobierna es el partido, y hay gente que lo dice así a boca de jarro, no, es que aquí está gobernando el PNP, como dijo la senadora Morán en una entrevista en la televisión donde yo la vi, discutiendo este tema precisamente. Quien gobierna es el PNP. Pues se supone que si usted gobierna y el gobernador es de tal partido, se gobierna para todo el mundo, y más en este momento histórico donde el 67% de los electores le votaron en contra al gobernador, que salió electo por una deficiencia estructural de la propia ley electoral. Carlos. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece, vuelvo a repetir, que a la nominada hay que medirla por su capacidad administrativa para dirigir la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, y por la experiencia que ha tenido durante estos pasados 18 años atendiendo a las mujeres abusadas en nuestro país. Yo creo que ese es el criterio fundamental, la consideración de cómo ella opina en términos de la perspectiva de género, y eso entonces entra el elemento religioso. Pues me parece que eso es secundario o colateral al criterio fundamental que como legisladores tienen que buscar mañana esos senadores al hacerle las preguntas. Yo, como tú, creo que los ataques que se le están haciendo a la nominada son fundamentalmente de naturaleza administrativa, que mañana podrán ser contestados de forma adecuada a las preguntas que formulen los señores y señoras senadores, pero mi exhortación respetuosa como ciudadano, y particularmente a estos dos queridos compañeros del Partido Popular, Ramoncito Ruiz y Rubén Soto, es que le den la oportunidad a una mujer puertorriqueña que durante años ha demostrado tener la sensibilidad, como una vez la tuvo Tati Fernós, que en paz descanse, para dirigir la oficina de la Procuraduría de las Mujeres en Puerto Rico. Pues, Rafi, tú querías comentarme algo sobre la estructura de la defensa federal. No era uno de los temas que yo estaba
pensando discutir, pero si lo vas a hacer en función no sé si lo vas a hacer en función del mensaje de Wanda Vázquez Sí, claro. Ajá, claro. pues haznos el comentario. Mira, primero te quería decir que uno de los abogados de defensa de la gobernadora, todos son amigos míos, uno de ellos es inmensamente rico. Podría comprar Radio Isla con un bolígrafo. Pero aparte de eso, que eso lo hago ya en el plano anecdótico, la oficina del Defensor Público Federal es el bufete más rico de Puerto Rico. Es un bufete que tiene un presupuesto millonario. Como cuestión de hecho, el nombramiento de Federal Public Defender es un nombramiento del Tribunal de Boston y es un salario que por ley federal es exactamente el mismo salario del jefe de la Fiscalía, Steven Muldrow. Número 2, el panel que se comentó hoy es un panel en la cual yo fui miembro por espacio de casi 30 años, más de 30 años. Ese panel está integrado por algunos 80 abogados, 90 abogados, y la tarifa por hora actual es de $164 la hora, aunque no te paguen de inmediato, te paguen varios años después. O sea, que la gente habla... Pero eso no lo paga el cliente, correcto, Rafi. Eso lo paga Rafi, eso no lo paga el cliente, sino que lo paga el panel, el fondo que tiene el panel. Lo paga el tribunal, claro. El tribunal. Y lo que quería decir, que estamos apretados de tiempo, que a consideración de indigencia puede tenerla una persona que viva en Montepiedra, porque la indigencia es para propósitos de si puedes pagar o no puedes pagar una defensa en el Tribunal Federal. Okay. Los abogados de defensa, la inmensa mayoría de las veces, salimos mucho mejor estando en el panel, porque, como sabemos, el cliente de cuello blanco es mala paga, especialmente los políticos que se creen que uno le está haciendo, que ellos te están haciendo un favor a ti, te están dando la gran oportunidad de que tú los defiendas. El político es mala paga y el de cuello blanco muchas veces es mala paga. O sea que toda la retórica que se dice todos los días en radio y en televisión está equivocada. El único detalle es que si estás nombrado por la Corte, como me pasa a mí, tengo que esperar varios años a que me paguen el trabajo. Años. Lo que tú me quieres decir, lo que quieres decir con esto, Rafi, y me corriges, es que no hay tal cosa como que una persona tenga que declararse culpable porque no cuenta, perdóname, déjame terminar la oración, que no hay tal cosa como que una persona tenga que entregarse o declararse culpable porque no cuenta con los recursos para pagar un abogado. Eso es embuste y es ignorancia y es manipulación del que lo dice, especialmente si el que lo dice es alguien que es acusado y dice, bueno, yo me tuve que hacer culpable porque imagínate, yo estaba pelado. Sí. Manipulaciones y actos de ignorancia. Pues te agradezco mucho, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho que nos hayas aclarado eso, porque eso es más o menos lo que yo le estaba transmitiendo a Armando, pero obviamente tú me lo dices con conocimiento de causa. Así que lo que está diciendo Wanda Vázquez de que hay gente que hace alegación de culpabilidad porque no tiene los recursos para contratar un abogado, ya sabemos que no es correcto. Bueno, gracias a ambos porque se me acabó el tiempo. Gracias a ambos por haber estado conmigo. Gracias, Carlos, nuevamente por el salvavidas que nos tiraste. Seguimos conversando la semana que viene. Que tengan ambos buen día. Bueno, amigos, en este segmento que los miércoles tenemos reservado para la Coalición Paz para la Niñez,
Nos acompaña la doctora Yasmín Pedrogo, educadora y pediatra, profesora además del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la UPR, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, doctora Pedrogo, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy agradecida de la oportunidad. Y nosotros también, porque el tema que nos han planteado, que me parece que es importantísimo discutirlo, es el efecto del proyecto del Senado 1134 en la calidad del cuidado de salud de los niños en Puerto Rico. Es un proyecto que entiendo es de la autoría del senador Carmelo Ríos, y ha levantado mucho reparo, mucha oposición de parte de la clase médica, porque es un proyecto que propone cambios a la ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Y entonces se habla, ¿verdad?, de dos tipos de médicos, ¿no? Aquellos que están debidamente licenciados por el Concilio Acreditador de Educación Médica Graduada, y los que están acreditados por los que están ya, lo que se conoce, ¿verdad?, popularmente como la licencia criolla. Y nos gustaría que usted nos abundara sobre si eso es lo que persigue el proyecto y cómo, según el tema que vamos a discutir, esto afecta la calidad del cuidado para del cuidado de salud para nuestros niños. Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. En Puerto Rico ahora mismo existen 4 programas de residencia de entrenamiento en pediatría acreditados por el Consejo de Acreditación de Educación Médica Graduada. Ese entrenamiento es un entrenamiento riguroso basado en unos criterios de entrenamiento que nos da la misma agencia acreditadora y que tiene una duración de 3 años. Y donde uno entrena a este médico general graduado de su escuela de medicina en esos 3 años para que tenga las competencias y uno pueda decir al final de ese entrenamiento de 3 años que está competente para dar cuidado a los pacientes pediátricos que van desde que nacen hasta los 21 años. ¿Qué trae el proyecto? El que pueda establecerse una de las áreas del proyecto, unas residencias estatales llamadas las residencias criollas en Puerto Rico. Y nosotros, y mi persona como educadora y mis compañeros y las 36 organizaciones que nos hemos unido, nos hacemos las preguntas. ¿Tiene la Junta de Licenciamiento los recursos para poder acreditar o vigilar o supervisar y monitorear que ese entrenamiento de ese médico en una residencia no acreditada es adecuado para que tenga esos conocimientos, esas actitudes y esas destrezas para brindar un cuidado y un servicio a los niños en Puerto Rico? Nosotros, nuestra preocupación mayor es mantener la calidad y el estándar de cuidado a nuestros pacientes pediátricos, porque por eso existe la especialidad y por eso toma 3 años y por eso Estados Unidos, en todos sus estados y sus territorios, tienen programas acreditados basados en lo que son las guías clínicas del entrenamiento en pediatría. Uh-huh. Y nuestra preocupación mayor es Puerto Rico tiene los recursos para poder tener unas residencias no acreditadas por el ACME que lleve una rigurosidad de entrenamiento a esos futuros pediatras y que tenga un estándar de calidad al igual que lo tienen los egresados de los programas acreditados por el ACME. Y es por esto, ¿verdad?, que tenemos las preocupaciones tanto para pediatría como para el resto de las especialidades o especialidades primarias, que es lo que se menciona en ese proyecto. Sí. Hay una columna muy interesante que yo invito a quienes les interese este tema, que publicó el doctor Humberto Lugo Vicente, quien a su vez es catedrático del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, cirujano pediátrico y miembro del grupo de oncología pediátrica. La publica el pasado 9 de marzo, se llama Proyecto del Senado 1134, causará más éxodo de médicos, y yo invito a quienes les interese conocer más del tema a que la lean porque es bastante abarcadora. Y uno de los problemas que
que además de los que usted menciona, doctora, uno de los problemas que plantea es que las personas que reciban estas residencias criollas y se les permita practicar bajo estos términos, pues van a ser rehenes, ¿verdad?, de esa licencia porque no pueden practicar fuera de Puerto Rico, no pueden estudiar una subespecialidad o practicar la especialidad en los Estados Unidos, que va a crear dos clases de médicos y que esto, contrario a lo que aparentemente persigue el proyecto, no va a evitar el éxodo de médicos, porque muchos médicos que sí están licenciados por lo que se conoce como el Concilio Acreditador de Educación Médica Graduada, pues no van a querer competir, ¿verdad? No creo que esa sea la palabra adecuada, pero saben que tienen que ejercer junto a otros médicos que ellos entienden que no tienen las destrezas para ejercer esa especialidad. Sí, estaríamos, ¿verdad?, creando un efecto, ¿verdad? Y eso habría que mirarlo en detrimento de un sistema dual de salud. Y el paciente se preguntará en un futuro, yo quiero que un pediatra vea a mi niño, y se va a preguntar, ¿de dónde se graduó? ¿Va a ser de una residencia acreditada, una residencia no acreditada? ¿Quién veló por la rigurosidad de ese entrenamiento? ¿Estaría expuesto a todos los diagnósticos que debió haber estado expuesto para poder atender a cualquier paciente que venga con una queja pediátrica? Uh-huh. ¿Habrá visto el número de casos adecuado? Porque uno podrá leer, en los libros uno puede leer sobre condiciones, pero no es hasta que uno las ve en los pacientes, tiene esa experiencia clínica, es que uno va desarrollando esa destreza. Y un entrenamiento que sea supervisado directamente por un pediatra que tiene destrezas en educación, que ha aprobado los boards del American Board of Pediatrics, que se mantiene al día en el conocimiento de las condiciones pediátricas. Son muchos los aspectos que se toman en consideración y que se necesitan en los recursos para uno decir que puede tener un programa de residencia o de entrenamiento nuevo. Uh-huh. Y yo le confieso, no he leído el proyecto, ¿verdad? Pero desconozco en qué medida ese proyecto contempla el que verdaderamente se garantice que para poder dar esa certificación o esa residencia se cuenta con los recursos necesarios, ¿verdad?, que pudieran hacer de esa certificación o esa acreditación una verdaderamente, ¿verdad?, confiable quizás para los pacientes. El proyecto lo que dice es que sea con una rigurosidad similar a de las agencias acreditadoras y que puede ser por parte de la academia, instituciones como escuelas de medicina u hospitales. Pero en realidad tenemos que mirar, no dice más allá, cuáles van a ser esos recursos que se necesitan, qué características tienen que tener esos hospitales, cuáles van a ser los pediatras que van a supervisar a esos médicos en entrenamiento en esa residencia, qué credenciales tienen que tener esos pediatras. Los tenemos en Puerto Rico porque ya tenemos 4 programas de residencia con pediatras con esas credenciales. Número de pacientes los vamos a tener si no hay exposición a cierto tipo de pacientes y diagnósticos. ¿Dónde van a ir esos médicos en residencias no acreditadas a cubrir, ¿verdad?, a rotar para poder tener esa exposición? Son muchas las interrogantes que tenemos que en el proyecto no se plasman. Sí, y otra de las cosas que plantea el doctor Lugo Vicente, que aparentemente es algo de lo que carecen muchísimas piezas legislativas que se someten en el país, es que en ocasiones no cuentan con las opiniones de los expertos, de las personas que son conocedoras del tema, ¿verdad? Y que pueden precisamente dar ese tipo de respuesta. Y otra de las cosas que también él menciona, que me parece que es una deficiencia terrible, es que se descarta la celebración de vistas públicas y me parece que eso es un error garrafal porque, bueno, ante el furor que ha causado la presentación de este proyecto, lo menos que se puede hacer es abrirlo a vistas públicas, que todas las organizaciones que agrupan a los médicos puedan levantar su voz para que se abra a vistas públicas, porque lo que usted muy bien señala es el efecto que esto pueda tener en el cuidado de salud de los pacientes. Eso es así.
Esperemos sí que se pueda abrir a vistas públicas y que pues nuestra voz esté siendo escuchada con todas estas interrogantes que he planteado en el día de hoy y que mis compañeros han planteado y muchas otras más. Sí, yo creo que es muy importante que esto, y en ese sentido, ¿verdad? Agradezco su disponibilidad para que pudiéramos discutir este tema, porque hay muchas cosas que pasan por debajo del radar y son cosas que afectan derechos esenciales de la ciudadanía. En este caso es el derecho a la salud, claro, no solamente de los niños, sino de los viejitos, de los adultos, de toda la ciudadanía, sobre todo en momentos, doctora, donde la situación de la salud está tan en precario ante, ¿verdad?, lo que es la enorme ola de críticas de las que ha sido objeto este sistema de cuidado dirigido, controlado por las aseguradoras, que sé que eso es otro tema, pero creo que sí, que es importante seguirlo discutiendo, y le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado, doctora. Se nos acaba el tiempo en este segmento. Nuevamente, muchísimas gracias y vamos a ver qué ocurre con la discusión de este tema. Gracias y que pase buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el amigo doctor Luis Avilés de Kilómetro Cero, a quien les damos la bienvenida, las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Marilu, qué gusto hablar contigo en la mañana de hoy. Igualmente, Luis. Luis, te pregunto, ¿tú eres doctor en qué? Siempre se me olvida. En salud pública. En salud pública. En política pública de salud. Muy bien. Y doy fe, ¿verdad?, de que eres eres una persona muy conocedora de este tema, muy versada en este tema. He tenido la oportunidad de escucharte y compartir contigo en otros espacios. Y estás de colaborador de Kilómetro Cero, quien recientemente publicó un informe que se llama El fracaso no está en la sábana, y es un informe que se elabora para contribuir a la documentación y a la reflexión necesaria al concluir el tercer año de la declaración de COVID como una pandemia que se decretó el 11 de marzo del 2020. Este informe subraya la necesidad de insertar el tema de seguridad pública y la violencia de Estado en la discusión pública sobre las lecciones aprendidas en el manejo de la pandemia de COVID. Y sobre eso es que quisiera que nos elaboraras, y esas lecciones que se supone que aprendamos con relación a las políticas públicas implementadas para manejar esta pandemia. Pues Marilu, me gusta mucho cómo has empezado esta sección, esta introducción, porque tal vez hay que apuntar el hecho de que esto no es un informe sobre la ciencia del coronavirus o sobre las vacunas. Esto es un informe sobre cómo nuestro sistema político reaccionó a la pandemia. Y tenemos que, si nos ponemos así en un marco un poco internacional, tenemos que reconocer que el año 2019 fue un año de protestas en todas partes del mundo. Nosotros tuvimos la nuestra, claramente, ¿no?, el verano del 2019, pero así hubo protestas y levantamientos, crisis políticas en Sudán, en Hong Kong, en el mismo Estados Unidos, en Chile, en Bagdad, en muchísimas partes del mundo. Y entonces, una vez surge el coronavirus y la pandemia en el año 2020, eso proveyó a los gobiernos una buena excusa para utilizar la pandemia como una estrategia para acallar a la oposición política, para encerrar a la gente en sus casas, para evitar que los pueblos se levantaran. Y esa denuncia la hizo, entre otras personas, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Se está utilizando la pandemia como excusa para violar derechos humanos. Y de ahí entonces es que surge este informe de Kilómetro Cero, que lo que dice, como tú bien presentas, es vamos a ver cuáles son las lecciones que tenemos que aprender, cuáles son los fracasos que tenemos que observar, pero en materia de seguridad pública y violencia de Estado. Y entonces aquí nosotros hemos hecho entrevistas, hemos utilizado diferentes documentos de la policía, documentos gubernamentales, las famosas órdenes ejecutivas, y hemos estado estableciendo dónde fue que el gobierno falló y cuáles son las lecciones que se tienen que aprender de ahí. Básicamente lo que hacemos es un análisis de política pública y sobre todo en este país,
que a cada rato decimos que estamos en crisis y en crisis permanente, como una forma para no aceptar que hemos fracasado como país, la primera lección es: tenemos que reconocer los fracasos, porque si no, no podemos aprender nada de ellos. Uh-huh. Y así es que, pues, tenemos fracasos que se originan en políticas que se diseñaron mal, políticas de salud que se diseñaron mal, y otras en que la ejecución fue pésima. Así que con ese marco general podemos entrar en algunas específicas. Sí, eso me gustaría que pudieras hablar de algunos asuntos en detalle. Pues mira, vamos a empezar con los asuntos de cosas que se pensaron mal, o sea, que estuvieron desde un principio mal diseñadas. Tú empezaste el programa hablando de la importancia de una perspectiva de género para el país, los debates que ha habido sobre eso. Otros países, al comenzar la pandemia, cayeron en cuenta, y nosotros fracasamos en eso, de que una pandemia o cualquier crisis tiene que incorporar una perspectiva de género. En el caso que a nosotros nos atañe, seguridad pública y violencia de Estado, aquí el asunto de la violencia de género no se atendió en ningún momento como parte de la pandemia. Otros países hicieron cosas diferentes. Por ejemplo, abrieron hoteles para refugiar a víctimas de violencia de género, porque los propios albergues tenían muchísimos problemas, estábamos en pandemia. Aquí, eso se ignoró totalmente. Así que una lección que hay que aprender: toda crisis siempre debe manejarse con una perspectiva de género. Otra lección: aquí el toque de queda fue exagerado, uno de nuestros fracasos. No había razón para usar 14 meses de toque de queda. Nosotros no conocemos de otros países donde eso haya pasado así y lo severo que fue. Por lo tanto, ¿cuál es una lección que tenemos que aprender? Enfrentar una emergencia no puede darse de una forma cotidiana y extenderse. Siempre hay que poner límites a la respuesta a cualquier emergencia, a cualquier crisis que haya que enfrentar. Y esto de gobernar por órdenes ejecutivas era darle mano libre al gobernador o gobernadora para que impusiera una política sin que hubiese el necesario debate y sobre todo sin que hubiese rendición de cuentas, en este caso a la legislatura. Otro asunto donde fallaron, y vamos a pensar ahora en asuntos de ejecución. Si le das a la policía, una policía que es arbitraria, que actúa con impunidad, una policía que no rinde cuentas, si le das a la policía el deber de vigilar por la implantación de las órdenes ejecutivas, esto va a llevar al fracaso, porque la policía va a imprimir su carácter abusivo. Punitivo, sí. Sí, punitivo a cualquier política que le desean, tiene que presentar. Sí. Así que nosotros presentamos aquí un par de lecciones. Uno, no se deben ampliar las funciones de la policía o sus responsabilidades en tiempos de crisis. Yo recuerdo, termina ese, sí. Adelante. Que yo recuerdo, ¿verdad? Para que las personas tengan una idea más clara. Yo recuerdo un caso, Luis, de una persona que venía con una bicicleta por la avenida Ponce de León, y era de día todavía, pero recuerdo unas imágenes que a mí me sobrecogieron, porque esta persona fue intervenida socolor de que estaba violando la orden ejecutiva del encierro, por la Policía Municipal de San Juan, y esa persona fue objeto de un trato físico, ¿verdad? De agresión física. Y recuerdo también el caso muy particular de Giovanni Roberto, que es el que está a cargo de los comedores sociales, que una vez que llevó a cabo una protesta y fue arrestado en una de las avenidas principales del país por alegadamente violentar también la orden ejecutiva. Giovanni Roberto estuvo, yo te podría decir que unas 7-8 horas encerrado, luego hubo una determinación de no causa. Yo estuve en ese caso y salimos casi a las 9 de la noche, y no hay duda de que en ese caso en particular, creo que el de la bicicleta pone de manifiesto que no se debe poner a cargo del manejo de esto a la policía, como tú bien señalas, pero el de Giovanni Roberto te pone de manifiesto cómo se
abusó y se utilizó estos recursos para reprimir el derecho a la protesta? Pues mira, Marilo, es que estamos en absoluta sintonía, cosa que obviamente no me extraña. Estos dos ejemplos fueron ejemplos que se presentaron ayer en nuestra presentación de Kilómetro Cero, porque son absolutamente elocuentes en cómo resumen claramente lo arbitraria que fue la policía. El primero, obviamente, el caso de este ciudadano, la orden de toque de queda tenía múltiples excepciones, pero si a una policía represiva le das la capacidad de hacerla cumplir, va a obviar todo eso. Ahora, una de nuestras conclusiones también, de nuestras lecciones, es el hecho que tú acabas de mencionar. En tiempos de crisis es que se hace más necesario respetar el derecho a la protesta. El derecho a la protesta es una cosa tan importante para cualquier democracia que eso no se debe criminalizar. Y el caso específicamente de Giovanni Roberto, que su reclamo era bien sencillo: denle comida a los pobres. Ni siquiera un reclamo para él, denle comida a los pobres. Al igual que otros reclamos de establezcan controles de entrada efectivos en el aeropuerto. Esa gente lo que hacía era defender la salud pública. Y el toque de queda y la policía lo que hicieron fue sencillamente pensar que quienes abogaban por la salud pública tenían que ser tratados como criminales. Uh-huh. Bueno, Luis, se me acaba el tiempo. Me parece que es un informe muy interesante que debe discutirse más a fondo, que la gente debe conocer, ¿verdad? Siempre es importante resaltar la importancia de nuestros derechos humanos, ¿verdad? Y cómo la ciudadanía no solamente los debe conocer, sino los debe defender. Y el derecho a la protesta creo que es uno de los más importantes, el derecho a la intimidad y al respeto a la integridad física. Y también el hecho de que tenemos que tener una policía adiestrada y que no puede encargarse a la policía de toda situación en el país, porque la van a manejar de la manera represiva e incorrecta en que se ha venido haciendo. Gracias, Luis, nuevamente. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.